Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Word 2010 avanzado. Nos encontrábamos viendo en vídeos anteriores el tema de los estilos, que ya hemos dado por terminado. No obstante, si tenéis alguna duda acerca de los estilos, porque se puede trabajar un poquito más con ellos, pues me la hacéis llegar, como siempre, con vuestros comentarios y la intentaremos resolver. Pero de momento vamos a seguir avanzando en el curso y vamos a ver pues, el siguiente punto, que es la creación de índices y tablas de contenido en documentos de Word. Bueno, cuando hablamos de índices, pues creo que todos mentalmente nos hacemos una imagen de lo que es un índice, ¿verdad? Y de lo que estamos hablando, pero a lo mejor no ocurre lo mismo con las tablas de contenidos. O sí, no lo sé. El caso es que yo creo que el término índice es más conocido que el término tabla de contenidos. No obstante, no debemos dejarnos engañar, porque para Word un índice no suele ser exactamente lo que nosotros nos imaginamos como el índice de un libro, y sí ocurre esto con las tablas de contenido. Por ejemplo, voy a cerrar el PowerPoint y vamos a ver un par de ejemplos tanto de índices como de tablas de contenidos. Tengo aquí un manual elaborado por mí en su momento, en el cual, pues al final del mismo, voy a pulsar Control Fin para desplazarnos al final del documento, pues aparece lo que veis aquí. Bueno, pues esto es lo que todos podríamos entender como una especie de índice, ¿verdad? Es decir, como podéis observar, pues aparecen los diferentes puntos que aparecen, que hay en el manual y nos indica la página en la que se encuentra. Por ejemplo, se trata de un manual de Access, ¿no? Pues creación de una tabla, pues en la página 1, definir un campo de una tabla en la página 4, propiedades de los campos, valor predeterminado en la página 15 y así sucesivamente, ¿verdad? También nos indica pues en qué página comienzan los capítulos en concreto, en qué página están los ejercicios propuestos en el manual. Bueno, pues aquí lo podéis ver. Nosotros entendemos esto que estamos viendo como un índice, sin embargo, para Word esto que estamos viendo no es un índice, sino que es una tabla de contenidos. Las tablas de contenidos en Word nos indican en qué página se encuentran los elementos en concreto y está ordenado por página, por número de página. Es decir, los contenidos que aparecen en la tabla de contenidos pues están ordenados de la página menor a la página mayor sucesivamente, ¿verdad? Y luego, opcionalmente, las tablas de contenido tienen una función que no la apliqué yo en esta tabla de contenidos que estamos viendo, porque es opcional, que consiste en que al pulsar con el botón izquierdo del ratón y la tecla control, las dos cosas a la vez, tecla control y botón izquierdo del ratón, al pulsar en un elemento nos lleva a él. Por ejemplo, ya os digo que con esta tabla de contenidos yo no apliqué esa función porque la finalidad que tenía este manual era imprimirlo en papel, entonces, pues ¿para qué voy a aplicar esa funcionalidad? Pero consistiría en que yo, por ejemplo, si pulso con el botón izquierdo del ratón en este elemento de la tabla de contenido, pues me llevaría a la página 11 de este documento que tiene 277, con lo cual es una función bastante útil. Bueno, pues esto que quizás nosotros podemos entender como índice, para Word es una tabla de contenidos. Y si esto es una tabla de contenidos, entonces, ¿qué es un índice para Word? Bueno, pues un índice, os voy a poner un ejemplo. Tengo aquí un documento en el cual vamos a trabajar dentro de un instante, por cierto, muy sencillo, es un documento de ejemplo que no tiene prácticamente texto, pero sí que tiene varias páginas, ¿no? Habla acerca de los planetas del sistema solar, un texto que puse yo de ejemplo, no se me ocurría otro, entonces, bueno, pues en la página 1 habla un poco de Mercurio, en la página 2 de Venus, en la página 3 de la Tierra, Marte, Júpiter, etcétera, etcétera, ¿no? Si nos vamos al final del documento, pues nos encontramos con esto que hay aquí, que es un índice muy sencillo. ¿Qué diferencia hay entre esto, que Word lo considera un índice, y lo que hemos visto anteriormente en el otro documento que lo considera una tabla de contenido? Si recordáis, la tabla de contenido estaba ordenado por número de página, de menor a mayor. Los índices están ordenados por orden alfabético. Por ejemplo, de los términos que yo he querido que participen en el índice, porque además tú eliges qué términos participan en el índice, pues el primero que aparece es Júpiter, como podéis observar, después Marte, Mercurio, Neptuno, Saturno, Tierra, Urano y Venus, porque primero se lee la columna de la izquierda, si lo tienes a dos columnas como lo tengo yo, y después la columna de la derecha. Esto es lo que se considera como un índice. Va ordenado por orden alfabético y no por número de página. Fijaros que el primer elemento debería de ser Mercurio y aparece el tercero, ¿no? Además, los índices no tienen la funcionalidad de que cuando pulsas en ellos te llevan a la página en concreto. Es decir, no hay forma de conseguir en Word que al pulsar con el botón izquierdo del ratón en uno de estos términos nos lleve a la página en la que se encuentra. Bueno, pues esto es lo que yo toda la vida, que me perdonen si esto no es así, porque a lo mejor estoy metiendo la pata, pero esto es lo que yo toda la vida he entendido por un glosario de términos. Es decir, cuando tú abres un libro y te pones a leerlo, o cuando abres un documento, suele aparecer al final del mismo
pues toda una serie de términos que se han ido utilizando en ese libro, manual o lo que sea, con una breve descripción y la página en la que se encuentra ese término. Bueno, pues yo toda la vida entendí que eso era un glosario de términos. Sin embargo, Word lo denomina índice. Y lo que hemos visto antes, pues yo toda la vida lo entendí como índice, ¿no?, de un libro, índice de un documento. Sin embargo, Word lo llama tabla de contenidos. Bueno, pues a lo mejor el que está equivocado soy yo. Pero bueno, no pasa nada porque se trata de aprender a construir tanto un índice de Word como una tabla de contenidos y es lo que vamos a ver en este vídeo y sucesivos, ¿no? ¿Por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por la tabla de contenidos. Vamos a ver cómo construir, vuelvo a abrir el documento anterior, vamos a ver cómo construir una tabla de contenidos y voy a empezar por ahí porque para construir una tabla de contenidos, como por ejemplo esta que os estoy volviendo a enseñar, es imprescindible, absolutamente imprescindible, saber manejar bien los estilos de Word. Porque para poder construir una tabla de contenidos tenemos que haber aplicado estilos en nuestro documento de Word. Si no hemos aplicado estilos, no podemos crear una tabla de contenido. Y podéis preguntar, ¿y por qué estoy obligado a utilizar estilos para crear una tabla de contenidos? Bueno, pues porque los elementos que aparecen en la tabla de contenidos, pues por ejemplo este que os estoy señalando ahora de creación de tabla, o este de propiedades de los campos, o cualquier otro, estos elementos que participan en la tabla de contenidos son elementos a los que en el documento de Word se les ha aplicado un estilo. Si tú no aplicas a los elementos en el documento pues un estilo en concreto, es imposible que Word pueda crear una tabla de contenido con los mismos. Y en principio los estilos que tienes que aplicar son estilos de título, ¿vale? Por eso voy a empezar por la tabla de contenido porque tenemos reciente la explicación de los estilos que vimos en vídeos anteriores. Bueno, pues vamos a empezar por crear una tabla de contenido muy sencilla y luego, pues, si tenemos tiempo y ganas, lo iremos complicando. Voy a cerrar este documento, que es un documento de ejemplo, y voy a abrir un documento, que es el de los planetas, en el cual vamos a aplicar pues, una tabla de contenido muy sencilla. Recordamos que la tabla de contenido lo que hace es decirnos en qué página se encuentra el elemento que queremos que participe en la tabla de contenido y al pulsar sobre él, además, nos lleva a esa página. Antes de nada vamos a examinar el documento sobre el que vamos a trabajar, lo hemos abierto antes, un breve instante, vamos a examinarlo con un poco más de detenimiento. Se trata de un documento que tiene 8 páginas y que, como digo, pues habla muy poquito de los planetas del sistema solar, ¿no? Entonces lo que nos encontramos en la página 1 pues es una especie de título, el cual pues se denominan los planetas e inmediatamente después empieza ya a hablar del primer planeta del sistema solar en cuanto a cercanía al Sol, por ejemplo, Mercurio, ¿no? Y bueno, pues aquí una breve descripción con 2 o 3 datos. Y así con el resto de los planetas. Por ejemplo, Mercurio, pues es el más cercano al Sol, tiene un pequeño tamaño y la superficie está muy erosionada. Hay un planeta por cada página, es decir, el siguiente planeta está en la página 2. Incluimos un salto de página en la página 1, pues para poder generar un documento con varias páginas. Si yo hablo de los planetas todos en una página, no voy a crear un índice porque me diría que está todo, una tabla de contenido, perdón, porque me diría que está todo en la página 1. No tendría mucho sentido. Con lo cual, en la página 2 me habla de Venus, aquí lo veis, Venus es el más cálido, una atmósfera muy densa, temperaturas elevadas, un tamaño similar a la Tierra. Página 3, la Tierra, origen de la vida, es un planeta azul, mucha agua en estado líquido, Marte, Júpiter, Saturno, página 6, página 7, Urano, página 8 y última, Neptuno. El último planeta, que podría ser Plutón, como recientemente pues lo han sacado, digamos, de lo que es el sistema solar y lo consideran en vez de un planeta, un planetoide, en fin, cosas que no nos interesan a nosotros en este curso, pues por si acaso hay polémica con eso, pues lo he dejado fuera, ¿no? Bien, pues lo que vamos a construir en este documento es una tabla de contenido, al final del mismo, que nos indique, como digo, pues en qué página está cada uno de los planetas, ¿no? La tabla de contenido la podemos crear donde nos apetezca. Es decir, si tú quieres crear la tabla de contenido en la página 1, pues lo puedes hacer perfectamente. Yo, para empezar, lo voy a crear al final del documento porque si quisiéramos incluir la tabla de contenido en la página 1, quizás debería de haber dejado espacio antes de empezar a hablar de los planetas para meter ahí la tabla de contenido. Bueno, da igual, el caso es que yo la voy a hacer al final, luego si queréis la hacemos al principio. Lo primero que tienes que tener en mente, antes de crear la tabla de contenido, es qué elementos van a entrar en la tabla de contenido. Voy a abrir de nuevo el documento anterior. Un segundito, que lo abro para que sepáis a qué me refiero. Este es el documento que os he enseñado hace un instante, otra vez, documento complejo. Cuando nosotros tenemos la tabla de contenido en pantalla, en imagen, lo que tienes que tener en cuenta es qué elementos
van a formar parte de la tabla de contenido. Por ejemplo, en nuestro documento de Word, en algún lugar, pues hay un título que se llama creación de una tabla. Bueno, pues tú tienes que tener claro que ese título va a formar parte de la tabla de contenido. Esto está en la página 1. Pues vámonos a la página 1. La página 1, este es el elemento que estaba participando en la tabla de contenido, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, este párrafo o este de aquí no participan en la tabla de contenido. Entonces, lo que tienes que tener claro es qué entra en la tabla de contenido y qué no entra en la tabla de contenido. Dicho de otra forma, qué quieres que funcione como título y qué no quieres que funcione como título, ¿no? Entonces, cuando tú tengas claro qué quieres que funcione como título, en este caso, pues hemos dicho que funcione como título creación de una tabla, a ese elemento que quieres que funcione como título le tienes que aplicar un estilo de título. Un estilo de título, pues son los estilos predefinidos de título que ya vimos en los vídeos anteriores que vienen construidos en Word para que tú los puedas utilizar. Estilo de título 1, estilo de título 2, título 3, etcétera, ¿no? Pues eso es lo que tienes que tener claro. Vuelvo a cerrar este documento y nos centramos en el anterior. Con lo cual, yo quiero, por ejemplo, que en la tabla de contenidos que vamos a construir con nuestro documento, pues los planetas forme parte de la tabla de contenido y Mercurio también. Sin embargo, este párrafo no quiero que forme parte de la tabla de contenido. Es decir, yo no quiero que esto aparezca en la tabla de contenido, quiero que aparezca en el documento, ¿no? En la siguiente página, yo quiero que Venus aparezca en la tabla de contenido, pero no quiero que la descripción de Venus aparezca en la tabla de contenido. Y así, pues con todos los planetas. En la siguiente página quiero que el término Tierra sí aparezca en la tabla de contenidos, pero la descripción no. Y esto con todos. Pues entonces, una vez que lo tenemos claro, lo que hay que hacer es, como decía, ir aplicando estilos de título a aquellos elementos que quieres que aparezcan en la tabla de contenido. Luego entonces te sitúas con el ratón pues delante o detrás de los planetas y le aplicas un estilo de título 1 tal y como vimos en vídeos anteriores. Mercurio también quiero que aparezca en la tabla de contenidos, pues también hay que aplicarle un estilo de título. ¿Y qué estilo de título le vamos a aplicar? ¿Otra vez título 1? Podríamos y funcionaría, pero si le aplicamos un estilo de título 1, le estamos dando la misma importancia en la tabla de contenidos, la misma jerarquía, a los planetas y a la palabra Mercurio, porque le hemos aplicado el mismo estilo de título. Y yo no quiero que esto sea así. Yo quiero que en la tabla de contenido aparezcan los dos, sí, pero de alguna forma se le dé más importancia al término los planetas que al término Mercurio. ¿Por qué? Pues porque en la jerarquía, digamos que este es el punto principal y Mercurio podrá ser un subpunto, ¿no? Luego, entonces, en estos casos, en vez de aplicarle a Mercurio un estilo de título 1, le tendrás que aplicar un estilo de título 2. Y de esta forma le estás dando más importancia en la futura tabla de contenido a los planetas que a Mercurio. Nos vamos a la siguiente página y Venus, pues le tienes que aplicar un estilo de título. ¿Pero título 1 o título 2? ¿Tiene la misma importancia que los planetas, título 1, o tiene la misma importancia que Mercurio, título 2? Pues tiene la misma importancia que Mercurio, pues entonces dale un estilo de título 2. Y así con el resto de elementos. Fíjate que el párrafo, como no quiero que aparezca en la tabla de contenidos, pues no le doy estilo ninguno. Y bueno, pues tienes que tomarte la molestia de ir aplicando estos estilos a lo largo de todo el documento. Luego entonces en Tierra vamos a darle un estilo de título 2, a Marte le damos un estilo de título 2, a Júpiter le damos un estilo de título 2, a Saturno lo mismo y así pues lo vamos haciendo con todos los planetas, ¿no? A Urano igual. Por cierto que os pasaré este documento, por si no tenéis ganas de escribir los que practiquéis con el vídeo, os lo pasaré en la descripción del vídeo y así no tenéis que escribir. Son pocas líneas, pero bueno, por lo menos no las tenéis que escribir. Bueno, pues ya he aplicado los estilos de título 2 a los elementos que corresponden, ¿no? Bueno, pues ya lo tengo. En fin, esta tabla de contenido va a ser muy sencilla. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Bueno, pues a continuación lo que hay que hacer es irnos al lugar del documento donde yo quiero que aparezca la tabla de contenidos y crearla. ¿Dónde quería yo que apareciera la tabla de contenidos? Pues yo quería que apareciera al final del documento. Pero quiero que aparezca en la misma página que Neptuno, en la página 8, que es la última página del documento. Hombre, podríamos y funcionaría, pero a mí no me parece que quede bien. Porque si yo creo la tabla de contenido justo a continuación de Neptuno, pues estoy viendo en la última página del documento, pues contenido del documento y la tabla de contenido. Y a mí me gusta, una cuestión estética, que la tabla de contenido esté ella sola en una página o en dos, o en más, pero que no se junte con contenido del documento. Lo que voy a hacer va a ser un salto de página, pues al finalizar mi documento, es decir, me sitúo al final del documento y pulso la tecla Control y a la vez la tecla Enter. Con esto pues haces un salto de página de una forma rápida en Word. Con lo cual pues se va a la página siguiente, me crea una página en blanco respetando la página
de Neptuno, la última página del documento, y ya puedo crear pues aquí mi tabla de contenido. ¿Cómo se crea una tabla de contenido? Extremadamente sencillo. Para crear la tabla de contenido nos tenemos que ir a la ficha referencias. Y dentro de la ficha referencias, fíjate cómo el primer grupo que aparece en esa ficha es el grupo tabla de contenido. Y dentro de tabla de contenido pues nos encontramos un botón pues bastante grande, que es el botón tabla de contenido. Bueno, pues si pulsamos en este botón se nos despliega un menú hacia abajo en el cual pues aparecen ya una serie de tablas predefinidas. Esto es una característica de la versión 2007 de Office en adelante. Nosotros estamos trabajando con la 2010, es decir, la versión 2007, 2010 y sucesivas pues tienen la característica de que trae ya ejemplos construidos de todo, de estilos, de tipos de letra y también, por supuesto, de tablas de contenido. Entonces, estas que aparecen aquí es por si a ti te gustan, ¿no? Es decir, les echas un vistazo y si ves que tienen un formato adecuado, pues las puedes utilizar. Pero si quieres crear tu propia tabla de contenidos, lo que deberás hacer es pulsar esta opción que tenemos aquí abajo de insertar tabla de contenido. Y si te gusta alguna de estas, que puede que sí, pues la utilizas. Y si no, pues te vas a insertar tabla de contenido. Fíjate que echando un vistazo a estas vistas previas que aparecen aquí, no sé si observáis, me imagino que sí, que por ejemplo en la primera tabla de contenido pone contenido y luego título 1, después con un poco de sangría título 2, después con un poco de sangría título 3. Aquí nos está informando de lo que os hablaba yo hace un instante, ¿no? Es decir, la tabla de contenido va a tener una jerarquía. Bueno, pues esa jerarquía la marcas con los estilos de título. Cuanto más pequeño es el estilo, es decir, el título 1 pues es el que más importancia tiene. Título 2, el 2 es más grande que el 1, pues tiene menos importancia, ¿no? El caso es que nosotros, como estamos aprendiendo a crear tablas de contenido, vamos a ignorar estas que nos ofrece Word, que tan solo habría que pulsar en ellas y la tabla de contenido está creada, y vamos a hacerlo un poco más complicado. Vamos a crear nuestra propia tabla de contenido. Luego entonces hay que pulsar la opción que os mencionaba hace un instante que tenemos justo debajo de las que vienen predefinidas, ¿no? Bueno, pues le damos a insertar tabla de contenido y nos aparece esta ventana. Y en esta ventana, pues tú vas activando, desactivando, construyendo pues las opciones que tú deseas para tu tabla de contenido. Fíjate que aparecen como dos grandes ventanas, ¿no? Esta que tenemos aquí a la izquierda y esta que tenemos aquí a la derecha, que nos ofrecen una vista previa de cómo quedaría, digamos, en papel y cómo quedaría, pues si guardas el documento como página web. Y eso también lo veremos en este curso un poco más adelante. Y luego también pues aparecen una serie de checks que podemos activar o desactivar. Yo considero que es útil que estén todos activados. Y fíjate que Word por defecto nos los muestra todos activados, ¿no? Porque, por ejemplo, si le dices que no te muestre el número de página, pues hombre, te va a mostrar una tabla de contenido. Si pulsas te llevará al elemento en concreto, pero yo no veo muy útil que no nos informe del número de página en el que se encuentra el elemento, ¿no? Luego entonces yo considero bastante útil pues utilizar esta opción de que muestre los números de página pues, para que nos diga dónde está. Y luego pues puedes, desactivando el check siguiente, puedes hacer que el número de página esté justo a continuación del texto, lo que en mi opinión queda bastante mal, o puedes activar el check y que aparezca pues a la derecha, dejando un poco espacio entre el elemento de texto y el número de página. Y luego además puedes utilizar diferentes caracteres de relleno, que no es ni más ni menos esta línea que acompaña al número que hemos puesto a la derecha. En cuanto a usar hipervínculos en lugar de número de páginas, pues si tú desactivas esta opción, pues lo que vas a conseguir es que no te funcione a la hora de verlo como página web como hipervínculo. Es decir, si tú pinchas en el elemento, no te llevará a donde se encuentra. Luego, entonces yo también considero bastante útil activar la opción de hipervínculos. Luego, pues aparecen aquí una serie de formatos. Esto es como cuando elaboras un currículum en Word. Word tiene una cosa que se llaman plantillas, que si estáis viendo este curso avanzado, pues me imagino que algunos de vosotros sabréis de lo que hablo. Y en estas plantillas pues aparece currículum elegante, currículum clásico, currículum formal, o por ejemplo carta de presentación elegante, carta de presentación formal, etc. Son, digamos, una serie de documentos predefinidos que vienen en Word para que tú elabores a partir de ese documento predefinido pues lo que quieras, un currículum, un memorando o lo que fuera. Con esto ocurre lo mismo, es decir, tenemos tablas de contenido clásicas, fíjate la vista preliminar cómo cambia, nos ofrece una vista de cómo quedaría esa tabla de contenido clásica, elegante, lo que él entiende por elegante, sofisticada, pues lo que entiende por sofisticada, moderna, etc. Bueno, yo lo voy a dejar en estilo personal, ya que es la primera que hacemos, no lo voy a tocar, pero bueno, si lo queréis modificar no pasa nada. Y luego, por último, tenemos esta opción de mostrar niveles. Entonces, ¿cuántos niveles va a tener
nuestra tabla de contenido? Pues la nuestra, como es la primera que estamos haciendo y es muy sencilla, va a tener tan solo dos niveles. El correspondiente al título 1, que hemos aplicado a los planetas, si os acordáis, y el correspondiente sería el nivel 2 al título 2, al estilo de título 2, que hemos aplicado a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, etc., ¿no? Si estuviéramos elaborando un nivel complejo, un documento complejo, perdón, que tuviera pues más niveles, no es el caso, pues de momento, imagínate que tú aplicas título 1, estilo de título 2, estilo de título 3, estilo de título 4, estilo de título 5, porque vas a incluir muchos elementos en tu tabla de contenido y hay una jerarquía pues muy marcada, ¿no? En ese caso, la tabla de contenido se quedaría en el 3, a pesar de que tú has aplicado estilos de título 4, 5, 6, etc. Pues se quedaría en el 3 y más allá del 3 no representa la tabla de contenido, no sería capaz de representarlo. En esos casos, a ver si luego podemos elaborar un documento más complejo, tendrías que decirle, oye, pues muéstrame 6, 7, 8, 9 niveles, los que hayas utilizado. Por defecto, Word te los deja en 3, ¿no? Son los niveles que muestra por defecto y a nosotros nos vale con esos niveles. Bueno, pues realmente no he tocado nada aquí, si os fijáis, lo he dejado todo como está. Simplemente os he explicado para qué sirve cada cosa. De momento lo vamos a dejar así, pulsamos en aceptar y aquí tenemos nuestra tabla de contenido. No tiene un formato muy bonito, es la primera que hacemos, es muy sencilla, lo iremos mejorando con el tiempo, no os preocupéis, pero nos ha creado la tabla de contenido tal y como le hemos dicho. Por ejemplo, si observáis, el término de los planetas aparece un poquito más a la izquierda que el resto de elementos. Es decir, los planetas en sí aparecen como con una especie de sangría, ¿verdad? Se ve a simple vista que los planetas pues tienen más importancia que el resto de elementos, ya que estos están sangrados. Eso es porque a este le hemos aplicado título 1 y a los demás les hemos aplicado estilo de título 2. Perdona que me he ido sin querer. Aquí estamos, ¿vale? Por eso es. También nos indica la página donde está cada uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, el término de los planetas está en la 1, igual que Mercurio, pero Venus está en la 2, Tierra está en la 3, Marte está en la 4, etcétera, ¿no? Y luego también la funcionalidad de la que os hablaba, de que pulsas y te lleva al elemento en concreto, es lo de los hipervínculos, ¿no? Entonces, fíjate que si yo, por ejemplo, dejo el ratón quieto encima de Júpiter, sale un cuadrito, que estaréis viendo ahora mismo, que dice control más clic para seguir el vínculo. Entonces, si tú pulsas con la mano izquierda la tecla control y a la vez pulsas con el ratón en el término en concreto, pues te lleva a la página donde se encuentra ese término. Y esto pues yo lo considero extremadamente útil, no con este documento que es de broma, ¿no? Es para aprender a hacerlo, sino con documentos que ya tengan pues un montón de páginas, ¿no? Imagínate que tienes un documento de 3.700 páginas con su tabla de contenido al final del documento. Bueno, pues esta característica es muy útil bajo mi punto de vista, porque tú pinchas en el elemento y te lleva a donde se encuentre. Y luego con control fin, como la tabla está al final del documento, pues tú pulsas control y la tecla fin del teclado, o la tecla end, si tenéis un teclado en inglés, y te lleva otra vez a la tabla de contenido, ¿no? Bueno, pues aquí está creada nuestra primera tabla de contenido. Fijaros en la característica principal de la tabla de contenido, lo ordena por número de página y no por orden alfabético. Bueno, pues aquí está creada nuestra primera tabla de contenidos. Si por casualidad la tabla de contenidos no tiene el aspecto que a ti te gusta o después de haberla construido te das cuenta de que no ha quedado como tú quieres, y deseas volver a la pantalla anterior para mejorarla, pues ¿qué puedes hacer? Pues muchas cosas. Por ejemplo, puedes pulsar de nuevo en el botón de tabla de contenido y elegir la opción de quitar tabla de contenido, con lo cual te quita la tabla de contenido del documento, los estilos te los deja, por supuesto, y puedes volver a construirla para que sea de una forma diferente. Entonces, fíjate, pues yo voy a pulsar de nuevo en la página donde quiero que aparezca la tabla de contenido. Y ahora, pues para que veáis qué fácil es utilizar una de las que vienen predefinidas con Word, si pincho, por ejemplo, en la segunda, pues ya tengo aquí creada la tabla de contenido otra vez. Es muy parecida a la que hemos creado nosotros manualmente, solo que le ha agregado el término tabla de contenido al principio, ¿no? Vuelvo a quitarla, quitar tabla de contenido. Si quiero crearla yo manualmente, pues otra vez insertar tabla de contenido y aquí, pues por hacer algo diferente, pues fíjate que ahora voy a utilizar como carácter de relleno una línea y pues voy a desactivar lo de mostrar números de página. Pues esto es una tabla de contenido sosísima, ¿no? Pero bueno, te sigue llevando al elemento en concreto. Si yo pulso, por ejemplo, en Saturno con la tecla control, pues me lleva. Ahora bien, esto más que una tabla de contenido parece aquí un párrafo situado al azar, ¿no? Bueno. Más cosas, vamos a crear una tabla de contenido con uno de los estilos que venían predefinidos. Pues insertar tabla de contenido y aquí le digo estilo personal no, crear una tabla moderna, lo que él entiende por moderna.
Bueno, pues aceptamos y esto es lo que él entiende por una tabla de contenido moderna. Él solo le quita el número de página, a mí personalmente no me gusta, y bueno, pues centra los elementos y los divide con líneas. Tabla de contenido moderna. Por supuesto funciona si pulsas con la tecla control, te lleva al elemento concreto, ¿no? La volvemos a quitar. Y voy a volver a crear pues la tabla de contenido que hemos hecho nosotros al principio, insertar tabla de contenido, moderno, ¿no? Estilo personal, aceptamos. Hey, perdonad, que me ha vuelto a crear la insertar tabla de contenido, estilo personal. Vale, pues aquí tenemos nuestra tabla de contenido. Me imagino que os estaréis haciendo muchas preguntas. Acabamos de empezar. Esto de las tablas de contenido pues no es difícil, pero tiene muchas opciones que iremos viendo en los próximos vídeos porque este ya está llegando a su límite de tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que veremos en vídeos siguientes es qué ocurre si yo después de haber creado la tabla de contenido, pues elimino un elemento del documento que participa en la tabla de contenido. Es decir, imagínate que yo elimino Marte, ¿no?, del documento. ¿Sigue apareciendo en la tabla de contenido? Pues en principio sí. Entonces lo que hay que hacer es actualizar la tabla, que lo veremos, y sobre todo una pregunta importante que os podéis estar haciendo es ¿y si yo no quiero aplicar en un documento estilos de título y quiero crear mi tabla de contenido, cómo lo hago? Porque hemos visto que Word nos obliga a utilizar en principio estilos de título para que estos aparezcan en la tabla de contenido. Bueno, y si a mí no me gustan los estilos de título y quiero utilizar mis propios estilos, se puede hacer, por supuesto, pero entonces hay que profundizar un poco más en la construcción de la tabla de contenido para que entienda mis propios estilos y poder confeccionar la tabla con mis propios estilos. Pero esto, como digo, lo veremos en vídeos sucesivos, en los próximos vídeos. Bueno, pues os invito a que permanezcáis entonces atentos hasta el próximo vídeo y hasta entonces que os vaya bien.